venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te he perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te he libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre, y por siempre es santo, santo por siempre. Jesús vino para esto, para morir en la cruz y al tercer día resucitar,
Para esto nació en aquel portal de Belén, que ahora en Navidad recordaremos. Pero entre un lugar y el otro, entre aquel portal de Belén y aquel Gólgota, que es el Calvario donde la cruz de Cristo fue levantada, hubo un camino que no fue nada fácil para Jesús. No le pusieron fácil a Jesús ese camino. Lo cual ya nos viene a dar una idea de que cualquiera que quiera seguir a Cristo no lo va a tener fácil. Porque ante ese camino que uno sabe cierto y quiere caminar con el fin que hay y el destino que hay al final de él, son otros caminos los que se abren en la vida. A veces por nuestras decisiones, a veces por las de otros que nos afectan, que nos quieren sacar de ese camino y que finalmente no se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. A Jesús le pasó lo mismo, ya desde el mismo portal de Belén. ¿Recordáis la escena? Ni siquiera tuvo María un lugar en el que parir a Jesús en las mejores condiciones posibles de aquella época. No había lugar para él en el mesón. Jesús venía para esto, hermanos, y para esto que estáis viendo aquí. Pero no se lo iban a poner fácil. Ni el mesonero, tampoco Herodes, ¿recordáis? No es que se murió o persiguió a Jesús para matarlo, no. Por si no sabía muy bien quién era y se escabullía, mató a un montón de inocentes. Porque no quería que alguien pudiera robarle el trono que él tenía. Jesús de Belén a la cruz no lo iba a tener fácil. Luego llegan los apóstoles, los discípulos. Uno que le amaba mucho, pero que era muy impetuoso y siempre se metía en charcos, el apóstol Pedro. Les dice a ellos, les confiesa, mira, para esto he venido, mis queridos, para esto he venido, para ir a Jerusalén y padecer y sufrir y morir. Y al tercer día resucitar. Y no se lo iban a poner fácil ni sus discípulos. Ahí tienes a Pedro, no, maestro, no. Que eso no te acontezca. Pero Jesús había venido a lo que había venido. Y finalmente, su determinación, su inmenso amor, que era el motivo y el motor de todo lo que le había hecho venir en Belén y llegar a la cruz, ese motor de su amor hizo posible que ninguno de los caminos que se abrían a lo largo de su vida fueran tomados por él jamás. Ay, si nosotros hiciéramos lo mismo que él. Porque, hermanos, en la vida cristiana nadie nos lo va a poner fácil. Uno de los caminos que va a salir al paso de nosotros y que nos va a querer desviar si no estamos atentos cuando estamos inmersos en medio de él, es el camino del que la semana pasada el pastor Ernesto nos predicaba, el camino de la amargura, el camino del resentimiento. A Jesús aquella amargura y resentimiento en las cosas que le pasaron, él las transformó por el único antídoto contra la amargura y el resentimiento, que era su amor. Y hermanos, en ti y en mí no deberá ser distinto a como lo fue con Jesús. Porque el camino de la amargura está muy cerca de nosotros. Alguno tal vez lo esté recorriendo en este momento. Os voy a poner un ejemplo de a dónde la amargura puede llevar a alguien con una frase que está en la palabra de Dios y que yo creo que nadie de nosotros, salvo que esté muy amargado, diría en voz alta. Y sin embargo, está escrita en un salmo. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. ¿Qué os parece? ¿Alguno de vosotros tiene este pensamiento? Yo espero que no. Que nadie esté, como se suele decir el dicho popular, que no llegue la sangre al río. Espero que nuestro resentimiento y posible camino de amargura no nos tenga ahí, pero tengamos cuidado. Porque si no identificas el camino de amargura y de resentimiento en el que puedes estar, puedes acabar diciendo estas cosas. Porque esta palabra es la última de un salmo que antes de esta palabra dice otras. Y ya veréis, y si no ya me lo contaréis si estoy equivocado, como estas otras sí que a veces han formado o están formando parte de nuestros pensamientos. Lo de estrellar al niño de ellos nos parece un poco bárbaro, ¿verdad? Pero cuidado, porque antes de esta frase, el pueblo de Israel decía esta otra. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Esta sí. Esta sí. Lo de los niños,
Pues hermanos, entre un corazón sano, un corazón restaurado y alguien que le gustaría ver a los niños de otro empotrados contra la piedra, está este pasito. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Ojalá que le vaya mal. Aquí ahí sí que nos hemos visto ahora. A mí no me respondáis, porque Dios ya sabe la respuesta. Lo importante es que tú sepas, cuando así te encuentras o te has encontrado, que estás recorriendo un camino muy peligroso y que aunque Dios en su misericordia nos permite y comprende nuestra indignación y cómo podemos a veces, por circunstancias incluso ajenas a nosotros, llegar a esta forma de pensar, y por eso esto forma parte de un salmo, porque Dios comprende nuestro dolor, nuestro resentimiento, pero esa no es la voluntad de Dios, hermanos. Ese no es el camino de Cristo. Esa no es la manera en que Dios ha resuelto la indignación que nuestro pecado le daba. Dios tenía y tiene pleno derecho para indignarse con nosotros y estrellarnos contra la roca. ¿O no lo tiene? Y sin embargo, Jesucristo es la prueba de que nunca recorrió ese camino. Y a nosotros, los que nos llamamos cristianos, nos tiene que abrir los ojos para que no recorramos ese camino. Que a lo mejor no nos lleva a decir que se estrellen los niños de este hombre o esta mujer contra la piedra. A lo mejor no llegamos ahí, pero cuidado, porque antes de llegar ahí hay otras estaciones en el camino. Que le vaya mal, que alguien le haga pagar por lo que me ha hecho. Cuidado. ¿O por qué creéis que siendo justa la ley que dice no matarás, Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás? Entonces, ¿qué ocurre con los incautos? Que nos miramos a nosotros mismos y decimos, pues no soy tan malo, porque yo no he matado a nadie. Y Jesús dijo, sí, pero yo os digo que matar es la culminación de un camino que empezó cuando llamaste idiota a tu hermano. ¡Ah, caray! Y dice, y entonces eras tan digno de juicio como si lo hubieras matado. Porque hay caminos, hermanos, que si estamos siguiendo el de Cristo, no debemos recorrer. Y si lo reconocemos en nosotros, hermanos, salgamos de ahí de la manera en que Cristo lo hizo y nos enseñe a nosotros a hacerlo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y nosotros miramos y bueno, no soy tan malo, aún no me ha acostado con la mujer de otro o el marido de otra. Y Jesús dice, no. Cometer adulterio, conforme lo estáis interpretando, creéis que solamente es cuando te has acostado con quien no debías. No. Ni siquiera en tu corazón deberías desear la mujer o el marido de otro. Porque ese camino que acaba en el adulterio empieza cuando en tu corazón miras a otro o a otra que es de otro o de otra como no debieras. ¿Os dais cuenta lo peligrosos que son los caminos? Que a veces nos consolamos porque no somos tan bárbaros como aquel pueblo de Israel que en el Salmo 137 acaba diciendo, dichoso el que agarre a sus pequeños y los estrelle contra las rocas. Nosotros miramos este salmo y decimos, no somos tan malos, no somos tan bestias. Pero cuidado, porque antes estaban diciendo, dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Israel olvidaba, con este lamento, el lamento de los cautivos de Babilonia, como se le conoce al Salmo 137, Israel olvidaba que aunque Babilonia fue el que ejecutó el castigo de Dios sobre Israel, el pecado de Israel fue lo que llevó a Babilonia a ejecutar ese castigo. Los profetas estaban advirtiendo a Israel, volveos al Señor, volveos de vuestros malos caminos, y al final los profetas dijeron, por vuestros malos caminos, por vuestra idolatría, acabaréis siendo deportados fuera de aquí. Lo que pasa es que el Señor en su misericordia, con la profecía de la deportación, les dio la profecía de la liberación. Y puso coto aquella época, 70 años. Y en esos 70 años, en el corazón de Israel ebullía este salmo. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos
y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cantadnos un cántico de Sión. Pero ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, si de ti no me acordara ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas, el día en que cayó Jerusalén, arrasadla, gritaban, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar todo lo que nos has hecho, dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Ese es todo el proceso. El proceso, como veis, no empieza con una frase tan bestia como la última. El proceso empieza con nostalgia. El proceso empieza como cuando uno cuelga el instrumento porque no encuentra motivos para alabar a Dios en una tierra tan hostil como esta. Ahí puede que te encuentres en tu vida y creas que eso te legitima para no alabar a Dios, para colgar el instrumento. Una vez, el texto de Santiago ha sido bastante mal interpretado. Cuando dice, si alguno está alegre entre vosotros, cante alabanza. Y si alguno está triste, haga oración. Y algunos creen que hacer oración no incluye la alabanza. Que puede haber una situación tan mala, en la que Dios no merezca tu alabanza y no tengas ninguna herramienta en ti para alabarle. Puede que no la tengas para cantar, pero para alabarle, siempre. Y hermanos, cuidado, porque cuando en tu corazón anida la incapacidad o el sentimiento, mejor dicho, de no poder alabar, de nostalgia de un pasado mejor, cuando empieza a anidar a esto, estás recorriendo el camino que acaba en la amargura, que acaba en deseos y pensamientos muy poco cristianos, mejor dicho, nada cristianos. Dios en su misericordia conoce nuestra condición y Él nos permite desahogarnos, como permite este salmo en el Salterio, entre los salmos de la Biblia, porque permite nuestro desahogo. Es más, Él quiere que seamos honestos delante de Él, y si te sientes mal, te sientes mal, pero cuidado, porque Dios, en esa relación tuya con Él y Él contigo, lo que te va es a reorientar, a reenfocar, como ahora veremos que hace Jesucristo, cuando algunos de sus discípulos cogen este mismo modus operandi y quieren trasladarlo a un momento en el que estaban caminando con Jesús y alguien les hizo un poquito, le puso la zancadilla un poquito. Veamos este episodio, ¿a qué me refiero? En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 52 al 56. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Otra vez, el lamento de los deportados. Esta vez por mucho menos. Esta vez porque se había producido una escena típica del momento que vivían. Cuando los judíos querían ir a Galilea, por no pasar por Samaria, rodeaban la tierra para ir al norte. Cuando los del norte, como es el caso, iban hacia Judea, hacia Jerusalén, rodeaban la tierra. Pero ¿qué pasa? Que Jesús no hace excepción de personas, ya lo demostró. Y entonces dice, pues yo paso por Galilea, por Samaria. ¿Pero qué ocurre? Que una cosa es que Jesús no haga excepción de personas y otra cosa es que los samaritanos sí que la hacían. Y entonces cuando les piden que les ayuden a pasar por allí, dicen, no, eso nada, por aquí no pasáis. Y no se le ocurre otra cosa a Juan y a Santiago. Con razón les llama el hijo del trueno. No sé que pedir oye, maestro, ¿qué te parece si le pedimos a Dios que mande fuego y que lo parta un rayo, como decimos ahora? ¿Vosotros os parece normal? En aquella época parece que lo era. Y a veces en nuestra vida y en nuestro mundo parece que lo es. Si alguien nos hace daño, que lo pague. Y si no lo paga como yo quisiera que lo pague más todavía. Eso
eso no es el camino de Cristo. Puede que tengamos ese sentimiento, puede que en algún momento las circunstancias nos lleven a sentirnos así, y Dios lo comprende, pero ese no es el camino. Sal de ahí cuanto antes, porque te puedes perder en ese camino y no llegar al destino que Dios en realidad tiene para cada uno de sus hijos. Jesús les dijo: pero vosotros, ¿de qué espíritu sois? No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Un cristiano, un seguidor de Cristo, puede verse envuelto en circunstancias donde la lógica humana, limitada, corta, pequeña, crea que ojo por ojo, pues diente por diente, vida por vida, y se queda tan a gusto. Y Dios está enseñándonos, Jesús está enseñándonos otro camino, un camino, como dijo Pablo, mucho más excelente. Un camino que Pablo expresó con las palabras de Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es como Jesús venció con el bien de pedir perdón a Dios por aquellos que le estaban haciendo daño, el mal de quienes lo habían crucificado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Algunos de nosotros, y muchas veces me encuentro con esta conversación, pero es que, pastor, es que Jesús era Jesús. Y claro, él desde la cruz podía decir estas cosas porque Jesús era quien era. Pues se te ha acabado el chollo, hermano, hermana. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban, uno que no era Jesús, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Igualito que el Salmo 137. Igualito que los discípulos en Samaria. Igualito, ¿verdad? Lo mismo. Hermanos, si al leer Efesios 4:31 sabemos que la indignación puede venir a nosotros, pero no llegar a la amargura, porque esto es lo que dice la palabra: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si sabemos esto por la palabra, si además sabemos por Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de Dios, de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si sabemos esto, no demos lugar a la amargura, pero no como reprimiéndola, porque este puede ser un error y pagarlo caro, porque cuando tú reprimes la indignación y la amargura, lo que produce en ti es ansiedad y depresión. Si tú reprimes la amargura y el dolor, si lo reprimes, que no lo canalizas adecuadamente, que es de lo que se trata, acabas sintiendo ansiedad y depresión, porque estos pensamientos que te han llevado a la amargura te invaden y no tienes por dónde salir. Dios te da la salida, Dios nos da la salida. No te pide que reprimas tu dolor, que reprimas tu indignación siquiera. Lo que te pide es que la canalices como Cristo la canalizó. Por eso Él dijo, ejemplo os he dado, para que yo, como yo he hecho, también hagáis vosotros. Hermano, hermana, si tienes la costumbre, cada vez que te encuentras con una situación difícil, o con un reto difícil en la palabra de Dios, de pensar: no, es que Cristo lo hizo porque Cristo era el que era. A ver, hermano, hermana, una corrección. Cristo no nos pediría que hiciéramos lo que creyera que no podemos hacer. Y si Cristo dijo: como yo he hecho, así haced vosotros, es porque podemos. Sobre todo cuando la herramienta poderosa que Él usa es la misma que tenemos nosotros, y que no fue otra, ni es otra, que el amor de Dios en nosotros. Porque ahora pues el amor de Dios se ha derramado en vosotros por el Espíritu que se os ha dado. Eso dice la palabra de Dios. Por tanto, deja de excusarte que yo no soy Cristo. Y cuando no seas como Cristo, y Cristo te haya dicho que lo seas, pues por lo menos pídele perdón, por lo menos.
y pídele fuerzas, y pídele que ese amor con que Él te ha amado esté en ti y se manifieste en ti. Porque si no recorremos ese camino de amor que le llevó a Cristo a culminar en la cruz, nosotros tampoco recorreremos el camino cristiano, porque en la vida nos van a salir multitud de circunstancias que nos van a querer desviar. Hombres y mujeres de muy mala fe incluso, que nos van a querer atrapar en sentimientos de nostalgia, de odio, y a lo mejor no nos llevan a desear la muerte suya, pero que le pase algo feo. La voluntad de Dios no es que seamos unos reprimidos, sino unos liberados, que dejemos a Dios cambiar nuestro lamento en baile, nuestros sentimientos de dolor en una oportunidad para el crecimiento y la transformación propia y la de los causantes de nuestros males. Y si estos no llegan a ser transformados, lo que sí serán es avergonzados. Como dice Romanos 12:20, si tu enemigo tiene hambre, que se pudra. Si tiene sed, que se muera. ¿A qué no dice eso? Si tiene hambre, dale de beber. Si tiene sed, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Este es el mismo espíritu de las palabras de Jesús en Mateo 5:38 y que no pretenden ser un nuevo código legal, sino resaltar el poder que tiene aplicar el amor de Cristo a las relaciones. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que os haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito por quitarle la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa recibiréis? ¿Acaso no hace esto también los peores pecadores? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen esto también los gentiles y paganos? Por tanto, sed perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto. De tal manera que cuando no conseguimos ser perfectos, de acuerdo, no somos como Cristo, pero pidamos perdón por lo menos. Y no usemos esa retahíla para justificar el no llegar a amar como hemos sido amados. No nos justifiquemos, por más dolor que tengamos. Cristo no resolvió con ira y con venganza. Eso ya lo hará el Señor cuando corresponda. Cristo resolvió sus relaciones con amor. Porque este es el comportamiento de quienes son hijos de Dios y desean manifestar la perfección de su Padre Celestial en sus relaciones. No es que no tengamos motivos para la indignación, no es que reprimamos los sentimientos de amargura, es que ante estos mostremos el carácter de Cristo, la perfección en amor de nuestro Padre Celestial. Nadie menosprecia el daño que te han hecho y el dolor que has sufrido, pero no quedará sin justicia y hasta venganza de parte de Dios ningún mal que te hayan hecho. Nadie menosprecia el daño que te han hecho y el dolor que has sufrido, pero el pasado no lo podemos cambiar, solo podemos actuar en el presente para construir un futuro mejor. Y esta es la alternativa de Dios a la amargura, el amor con que Él nos ha amado. ¿En qué momento se mostró ese amor, hermanos? Romanos 5:8, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Dios tenía todo el derecho del mundo de estrellarnos contra la roca. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos, por naturaleza, objeto de la ira de Dios, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Como dijo Jesús a sus discípulos la misma noche en que iba a ser entregado y partió el pan con ellos y bebió el vino con ellos, sabiendo, porque lo que voy a leeros ahora lo dice Jesús, sabiendo que entre ellos había un traidor, uno que le iba a negar y 10 más que iban a salir corriendo. Sabiendo esto, les dijo, os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros.
Amaos los unos a los otros, como yo os he amado, pues en esto conocerán que sois mis discípulos. No reprimas sin canalizar adecuadamente tu dolor, tu indignación y hasta tu amargura, porque esto te llevará al psiquiatra seguramente. Canalízala bien, convirtiendo, igual que Dios ha hecho al convertir tu lamento en baile, convirtiendo tu resentimiento en amor. Porque esto es lo que caracteriza a un hombre y una mujer que está caminando los pasos de Cristo. No que no sufre, no que no tiene problemas con gente a su alrededor, sino que lo canaliza en forma de amor, en forma de aprecio, en forma de oportunidades para la transformación. Del mismo modo que Dios nos dio esa oportunidad, nosotros al amar a otros que nos están haciendo daño, les estamos dando la oportunidad de que por el amor de Cristo también ellos sean transformados. Y si no llegan a amar a Cristo, suya, de Dios, es la venganza, dice el Señor. Así, si como Noemí, y veíamos la semana pasada, te aferras a tu amargura contra Dios en algo, pídele perdón a Dios y pídele que cambie tu lamento en baile, porque Dios no ha dejado de amarte y tiene planes de paz y amor para ti, para que tengas un futuro y una esperanza. O si como Israel en el exilio te aferras a tu amargura para no alabar a Dios o para desear el mal de alguien, tendríamos entonces que revisar qué camino estamos corriendo, porque posiblemente no estamos caminando el camino de Cristo, sino el de la amargura y el resentimiento. Salgamos de ahí cuanto antes, hermanos. Recuerda que el amor de Cristo no es aquel que se conforma con no hacer daño a nadie. El amor de Cristo no es aquel que se conforma con no matar al otro. El amor de Cristo es aquel que ni siquiera inicia el camino del odio, llamando idiota a su hermano. El amor de Cristo no se caracteriza por no hacer daño a los demás, sino por buscar el bien de los demás. El bien incluso de los que te han hecho daño, de tu enemigo. Aquel pueblo resentido en el exilio, por medio del profeta Jeremías, Dios le dice, no, casaos aquí y tened casas aquí y trabajad aquí, porque el bienestar de ellos va a ser el vuestro también. Si es que las matemáticas de Dios son maravillosas. Lo que tienes que hacer ante aquel que te procura daño es amarle como Dios te ha amado para que ese corazón pueda cambiar y entonces cambia todo el ambiente. Pero si tú caes en la trampa del resentimiento y caes en las mismas herramientas y deseos del resentido, entonces no hay esperanza, ni para ti ni para tus relaciones que sufren contigo. Sé perfectamente que restaurar relaciones no es sencillo, que se necesita de un proceso, pero deja que hoy sea el primer día de ese proceso pidiendo perdón o perdonando, comenzando así el camino de restauración, por más víctimas que haya sido. Porque el Salmo 137 refleja el estado de ánimo de un pueblo, pero no la voluntad de Dios para ese mismo pueblo. Cristo encarnó la voluntad de Dios para nosotros en todas nuestras relaciones, y la profecía que hablaba de la llegada y el reinado del Mesías en Isaías 11 es ilustración con sus escenas de que Cristo gobierna, escenas en las que la enemistad y la amargura no tienen cabida. Hermanos, estamos ante el adviento de la Navidad, el adviento de la segunda venida de Cristo para nosotros. Pues esa segunda venida, ese reinado del Mesías, es descrito de esta manera por Isaías, capítulo 11. Decidme si en esta escena veis el más mínimo atisbo de dolor, de resentimiento, de amargura. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No habrá ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí, Jesucristo, como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Hermano, hermana, ¿reposa el Mesías en tu corazón?
Dice la profecía que glorioso será el lugar en el que reposa. Tú ves en estas escenas el dolor, el odio, o ves cómo Dios restaura, cómo Dios hace que un niño pueda apacentar a una fiera, meter la mano donde está la víbora sin miedo. Sabemos que eso escatológicamente será al final del final, pero donde ya reposa, en el corazón que ya reposa este Mesías, se supone que el tuyo y el mío, el amor tiene que hacer posible que ante nuestros resentimientos, que ante nuestras amarguras, renunciemos por completo a ellas y dejemos que Dios las cambie por baile, por danza, por gozo. Dios lo quiere hacer, Dios lo puede hacer. La cuestión es si tú vas a dejar que lo haga, o te vas a aferrar, como Noemí o como Israel, a tu resentimiento. Tú eliges, porque Dios quiere y Dios puede convertir nuestro lamento en baile. Así que, hermanos, abandonad toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Amén. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero herramientas tenemos en la palabra y del Espíritu Santo para discernir cuando el camino que llevamos, por mucha razón que creamos tener, no es el camino que lleva a Cristo. Y la amargura y el resentimiento no están en el ideario de Jesús. Si lo están en el tuyo, sal de ahí en el nombre de Jesús. Por tu bien, por el bien de los que están cerca de ti y del testimonio que se supone que un hijo de Dios debe dar a este mundo. Oramos. Padre nuestro, bendito y alabado seas, porque tú, Señor, siempre has comprendido nuestros lamentos, los has escuchado y aún cada día los recibes delante de ti, y te damos gracias porque no por ello nos rechazas. Al contrario, Señor, tú nos consuelas y tú nos recuerdas los planes maravillosos que tienes para nosotros. Pero, Señor, no queremos instalarnos en un camino que no sea el de Cristo, Padre. Y por eso te pedimos perdón por las veces que otros nos sacan de ese camino, Señor. O las circunstancias de la vida nos sacan de ese camino. Perdónanos, Señor. Y, Padre, tú sabes en qué situación estamos cada uno de los presentes, Padre. Y si hay algo en nosotros que esté fuera del camino de Cristo, Padre, revélalo a nuestro corazón para que podamos poner remedio ahora que es tiempo de restauración y de perdón, Señor. Pero, Padre, que tu iglesia predique y viva este camino de Cristo, donde el perdón y la restauración son lo que hace posible que tú sigas obrando el cambio y el milagro en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estas palabras, Señor, esta vida de Cristo, al que nadie le impidió llegar allí a donde había venido a irse. Que nosotros tampoco seamos impedidos por la amargura o el resentimiento de llegar a la estatura de Cristo, Señor. No lo permitas, Padre. Te lo suplico, encamina nuestros pasos tras los de Jesús, hacer como Jesús mismo hizo, tal como Él mismo enseñó. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.